Sean bienvenidos a este conversatorio sobre los principios del derecho constitucional y las acciones constitucionales, y en específico el habeas corpus. En el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con el licenciado Chesnel Alejandro Calcaño, que como bien pudieron verificar en la descripción, es licenciado en Derecho, magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, en Derecho Administrativo y Regulación Económica, y por igual maestrante de la Maestría de Derecho Penal Económico y Cumplimiento Normativo. Además, en su ejercicio profesional se ha destacado como abogado litigante, ex defensor público y fiscal por el Distrito Judicial de Espaillat. Así que tendremos la oportunidad de compartir con alguien que ha podido ver desde dos dimensiones esta acción constitucional, tanto de la parte persecutora como desde el ámbito de defensa de los derechos. Así que Chesnel, antes de darte incluso la bienvenida a este coloquio, te hago con una pregunta interesante. Si visto los principios del derecho procesal constitucional como gratuidad, celeridad, efectividad, que sé que muchos de los participantes lo han podido ver durante el transcurso de la asignatura, ¿qué opinión te merece la figura del habeas corpus en República Dominicana y el ordenamiento jurídico? Muchas gracias, Miguel, y saludos a todos los que interactúan con esta videoconferencia. Qué bueno que puedan seguirlo. Mira, la acción constitucional de habeas corpus o amparo de la libertad en la República Dominicana, yo creo que tiene un germen, y tiene un germen porque recuerda que la descripción de la manera como está instituida y la manera como debe ser llevada, pues está descrita en una norma de procedimiento penal. Y esto en un primer momento fue de avanzada, y fue de avanzada porque en el año 2002, de manera específica, cuando se votó la ley 7602, que luego fue modificada en el año 2015, pues a falta de un tribunal constitucional, a falta de una ley de procedimiento constitucional, pues el legislador quiso instituir la acción constitucional de habeas corpus y colocarla en lo que es el Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué yo digo que tiene un germen? Tiene un germen porque de alguna manera esa acción constitucional, que me gusta llamarla como el amparo de la libertad porque protege ese derecho, un derecho que es muy transversal y que vincula a otros derechos, más que nada a los derechos sociales, recordando que estamos, o la manera axiológica como el Estado ha querido denominarse, es de Estado constitucional y de derecho. Y digo axiológico porque es algo más de principio, no una realidad concreta. Y tener el habeas corpus en el Código de Procedimiento Penal y que se haya mantenido ahí, y que luego de la modificación o la creación, mejor dicho, de la Ley de Procedimiento Constitucional, no se haya derogado esa parte y colocarlo de manera específica en la Ley de Procedimiento Constitucional, pues para mí ha conllevado a que los jueces le quieran colocar, y aunque no estamos hablando de las otras acciones, pero también pasa con las otras acciones constitucionales, le quieran colocar el ultraformalismo, en este caso, del derecho penal a las acciones constitucionales de habeas corpus. ¿Y por qué yo hablo del ultraformalismo? Recordamos que, como decía el profesor Miguel, pues ustedes debieron tener contacto con el hecho de que el juez de la constitucionalidad, el juez de habeas corpus, es un juez que debe estar normado por la informalidad, debe estar normado por la celeridad. Y la realidad es que el tratamiento administrativo que se le da a la instancia de acción constitucional de habeas corpus es un tratamiento normal dentro de la realidad de cómo se llevan los procesos en los despachos judiciales penales. Es decir, no tenemos nosotros un procedimiento especial, y me refiero, Miguel, no en lo normativo, sino en lo real, en lo fáctico, en la realidad de cómo se manejan las acciones dentro de los despachos judiciales, para que tú deposites una acción constitucional en la mañana y que antes de que ese día termine, tú puedas haberla conocido. Entonces, yo creo que es parte de los tropiezos que existen dentro de esa acción, que es una acción, a mi juicio, que protege uno de los derechos más fundamentales, que es el derecho de la libertad. Chesnel, realmente me llama mucho la atención como tú haces referencia de que axiológicamente esto es una acción
que debería comportarse como cualquier otra acción constitucional creada en el ordenamiento jurídico, porque protege un derecho fundamental de primer nivel, como es la libertad. Y hablando un poco de la práctica, yo me he topado con la situación de que el habeas corpus, normalmente cuando es interpuesto, hay un problema con el real sentido del habeas corpus, porque normalmente se entiende que el habeas corpus es traer el cuerpo. Es decir, hay que trasladar a la persona al lugar donde el juez se encuentra para confirmar si realmente ha existido una vulneración o no, porque también se asegura con ello la seguridad personal del individuo. Sin embargo, Chesner, hemos visto en muchas acciones constitucionales de habeas corpus que a veces son decididas o rechazadas sin siquiera la persona estar presente. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, la acción constitucional de habeas corpus no solo tutela lo que se conoce como la libertad, que como tú decías, es un derecho del primer nivel y es un derecho que está establecido como un derecho fundamental y un derecho humano. Recordamos que cuando se dio la Revolución Francesa, en la Carta de los Derechos del Hombre, uno de los primeros derechos que se estableció fue el derecho a la libertad. El hombre nace libre, es decir, que es, vamos a llamarlo así, un derecho que nace con la humanidad, con tu humanidad. Pero además, la acción constitucional de habeas corpus puede ser utilizado para tutelar la integridad de la persona. Y lo ponemos en estos casos: una persona desaparecida, el Estado le debe la protección a todos los seres humanos que están dentro del Estado, y tú quieres tener contacto con esa persona. Tú le puedes exigir al Estado que el Estado despliegue el organismo de seguridad para que esa persona sea llevada ante un tribunal y se verifique la integridad de la misma. Una persona que no quiere la autoridad, que tenga contacto con su abogado, indirectamente, Miguel, también tutelaría ahí el derecho que tiene esa persona a una defensa, porque el no contacto con tu abogado, pues tú le exigirías a través de la acción constitucional de habeas corpus que lo lleven, lo pongan delante del juez, y de alguna manera también indirectamente tú controlas la legalidad de la detención, pero también de alguna manera el derecho de defensa que tiene esa persona, que ha pasado en algunos casos. El tema de que deben llevar el cuerpo. Yo digo que no solo el hecho de que deberían llevar el cuerpo, sino que el juez pudiera y tiene la posibilidad de trasladarse donde se presume que esa persona está privada. Él puede exigir a la autoridad que lo traigan, y si no lo trayera, pues ellos pudieran entrar dentro de un delito penal que se conoce como desacato, y pudieran ser perseguidos penal y administrativamente disciplinario, porque, claro, quienes pueden privar de la libertad a una persona institucionalmente son los organismos de seguridad del Estado y tienen un mecanismo disciplinario. Entonces, cuando eso pasa, podríamos decir que los fines de la acción no se están dando, porque no es con el abogado. El abogado está como un ente accesorio. El juez pudiera decidir la acción sin ni siquiera el abogado articular palabra, porque debemos decir, señores, que ese es uno de los problemas también, hablando de lo que es la informalidad, que es otro principio. Pese a que le hemos exigido y colocado formalidades de instancia a la acción constitucional de habeas corpus y otras acciones, la realidad es que bastaría con que Miguel, que tiene un hermano que fue privado de libertad por la policía, se acerque a la sala o secretaría de la Cámara Penal de donde él se encuentre y ponga en conocimiento de la situación desde un punto de vista fáctico, los hechos, porque el derecho lo debe conocer el juez. Bastaría con eso para que el juez inicie mutuo propio el procedimiento para que se dé el amparo de la libertad, que es la acción constitucional de habeas corpus. Pero la realidad, como te decía en la introducción de esta pequeña conversación, lamentablemente le hemos colocado formalidades legales a acciones constitucionales que no solo están regidos por la razonabilidad, por la informalidad, por la gratuidad, sino por principios que deben llevar al juez a que el fin último de la acción constitucional de habeas corpus es tutelar el derecho a la libertad de una persona que se presume en principio que está privado de su libertad sin las formalidades legales. Razón por la cual a un juez no le debe bastar
con que la otra parte requerida le lleve una certificación de que esa persona fue dejada en libertad. Deben hacer traer esa persona. Y si quien llevó la acción conoce de que sí está en libertad y lo quiere dar por hecho, el juez debería que se hiciera traer, exigir que se hiciera traer esa persona, porque es que el juez es el garante último de la libertad y de la integridad de esa persona. Pero, como vuelvo y te repito, lamentablemente ese exceso de formalidad ha llevado a que la acción se haya desdoblado y perdido la manera como debería llevarse y sus propios fines también. Visualizando lo que bien planteas, Chesney, y realmente este exceso de formalismo que nos da el Código Procesal Penal para regular el habeas corpus ha generado otras situaciones y mucho de lo que tú has hablado incide con otros principios como es el pro actiones, el pro persona, donde a veces el exceso de formalidad en esta acción constitucional lo impide, puesto que muchas veces me he topado con la realidad en República Dominicana que acciones constitucionales de habeas corpus son declaradas inadmisibles por la parte no haber alegado, haber cumplido con la existencia de vías previas, otras vías que puedan regular el derecho de libertad. Entonces, si es una acción libre de formalismo, cuando se tutelan los derechos y la Convención Americana cuando nos exige como Estado a poder tener acciones constitucionales expeditas, rápidas, y el propio texto te dice que tú no puedes, es decir, lo coloca como un ente accesorio, subsidiario, el habeas corpus para regular el derecho de libertad, entonces nos encontramos que al final de cuentas no se valora realmente la situación de la persona o la dimensión de la misma, porque el juez podría válidamente no cumple con el 381, 382 y siguiente del Código Procesal Penal, ni siquiera traigo a la persona ni constato los otros derechos que tiene de por sí. Hablando un poco de la celeridad y como el tiempo nos apremia en este breve conversatorio, algo que me llama mucho la atención, Chesney, es que la acción constitucional de habeas corpus, a diferencia de la habeas data y el amparo, no pasa por el Tribunal Constitucional, quien ha dado buenas sentencias y sin embargo tiene un procedimiento de recurso ordinario de apelación sometido a todos los plazos que se tramitan en la justicia ordinaria penal, que bastante cargada que está. Entonces yo quisiera saber cómo esto afectaría o no a principios nodales del proceso constitucional cuando tenemos una apelación ordinaria para la habeas corpus. Mira, Miguel, antes de tu pregunta con respecto a ese tema que es muy importante, no quiero dejar pasar algo que comentaste, y yo creo que quizá lo más importante de todo lo que vamos a decir aquí es la necesidad de la modificación de una parte de lo que tiene que ver con el 381 y siguiente del Código Procesal Penal, que regula la acción constitucional de habeas corpus en lo referente a la admisibilidad. ¿Por qué? Porque esa parte que tú destacas de que el juez puede de su escritorio decir, sin hacer concurrir la parte y sin hacer un estudio, por eso le digo, no es lo mismo lo que usted escribe que la realidad que usted puede describir con el acto de habla. Y tomando en cuenta el hecho de que en el procedimiento penal, uno de los ejes transversales como principio es la oralidad, en el caso de las acciones constitucionales, la formalidad escrita debe dejarse de plano, imagínense ustedes. Y esa posibilidad ha llevado a que muchos jueces se decanten con declarar inadmisibles acciones constitucionales sin ni siquiera instruirla. Fíjate la diferenciación que existe en el caso de la acción constitucional de amparo, que tutela otros derechos no menos importantes, pero la libertad es un derecho de primer orden. Y digo que, y coincido con muchos autores, hasta más importante que la vida. Porque ¿para qué la gente va a la guerra? La gente va a la guerra para tutelar su derecho a la libertad, para no ser esclavizado, no ser expropiado de sus cosas. Entonces, tú das la vida por la libertad. Entonces, fíjense lo importante de esto, que en el caso de la acción constitucional de amparo, obligatoriamente, por la ley 137.11, el juez debe instruirla, aunque vea que hay posibilidad de inadmisibilidad. Debe escuchar las partes, que las partes concluyan, aunque el posterior declare inadmisibilidad. En el caso de la acción constitucional de habeas corpus no es así, y es contradictorio totalmente. Por eso lo conecto con la idea principal del inicio. Ahora, con el tema de la celeridad, caemos en el mismo tema. El problema ha sido que el legislador no fue lo bastante ágil para
colocar la acción constitucional de habeas corpus y diría yo en su cuna natural. ¿Cuál es su cuna natural? La ley de procedimiento constitucional. ¿Y qué conlleva esto? Mucha gente dirá, ¿y qué tú quieres? ¿Que todas las acciones constitucionales de habeas corpus sean llevadas como revisión ante el Tribunal Constitucional? Bueno, yo digo que debería crearse un procedimiento especial porque en principio, si las acciones constitucionales de habeas corpus se llevaran, tomando en cuenta como uno de los elementos que Miguel establecía, que siempre el juez debe pensar en favor del accionante, es decir, se presume que el accionante tiene razón. Quienes deben probar que el accionante no tiene razón es la autoridad y debe exigírsele una doble carga probatoria. Y ustedes preguntarán por qué. Digo, porque lamentablemente, señores, los órganos de seguridad que pertenecen al Estado son los mayores violadores de derechos fundamentales. Y eso es histórico en la República Dominicana y en toda Latinoamérica. Entonces, si el juez tutela los derechos como deberían hacerse en el habeas corpus, muy pocas veces nosotros veríamos que la parte accionante tenga la necesidad de recurrir. Y yo soy de lo que entiendo que esa garantía, esa posibilidad de que sea revisada la causa, si bien es cierto que pudiera dejarse en la apelación a una corte, pero que al igual como el 414 del Código Procesal Penal te dice que para cuando una persona está privada de libertad tiene un procedimiento especial la apelación de la medida, imagínense ustedes, los plazos se disminuyen. En el caso del habeas corpus, una apelación de un habeas corpus no debería ni siquiera tener un plazo, que es el mismo plazo de las resoluciones del juez de instrucción, que es plazo, bueno, en este caso juez de instrucción no, del juez de fondo, ¿no? De 20 días. 20 días. No debería tener ese plazo tan grande, porque hay un problema. Miguel puede recurrir como accionante al otro día, pero la otra parte tiene el derecho de poder también controvertir esa instancia y eso conllevaría a esperar que el plazo termine para que todo el expediente se una y pueda subir a la corte. Entonces, yo entiendo y te decía al inicio que deben los procedimientos cambiarse y eso no se necesita modificación legal para eso. Simplemente con que la Suprema Corte de Justicia, en este caso sería el Consejo del Poder Judicial, porque tenemos que saber que luego de la ley que crea el Consejo del Poder Judicial, muchas de las facultades que tenía el Pleno de la Suprema, las facultades administrativas fueron pasadas al Consejo y solo le queda al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, entre otras labores jurisdiccionales, la iniciativa de ley. Entonces, podría hacerse una resolución para que en los despachos judiciales todo eso sea manejado como mero trámite, que sea hecho con la agilidad, más ahora que con esta nueva composición de la Suprema, hay que decirlo, se ha iniciado un protocolo de uso de la tecnología. Entonces, podría quizás hacerse mediante ese sistema la posibilidad o crearse la posibilidad que con el solo depósito y que quien maneja el sistema diga que es una acción constitucional de habeas corpus, inmediatamente eso lleve a la fijación en corte para que se conozca en un pequeño plazo. Lamentablemente, la realidad procesal que vimos en la República Dominicana con la acción constitucional de habeas corpus es que si tú no tuviste ganancia de causa, no fue tutelado tu derecho, en este caso quizás no pudiéramos hablar de ganancia de causa, sino no fueron tutelados tus derechos, pues lamentablemente tendrías que esperar el procedimiento como si fuera casi una condena para que otro tribunal pueda ver y verificar si realmente a ti no se te tutelaron y tú tenías la razón. Ojo, y para ya terminar esta parte que tú me decías, el mismo problema. ¿A dónde lo llevaremos? A una corte penal. Esta corte penal que está dentro del formalismo y que ellos, porque esto es lo que debería hacerse, cuando un juez, independientemente de la materia que sea, va a versar o va a juzgar temas constitucionales, debería quitarse
la capa de la formalidad de la materia que ejerce y colocarse la capa de juez constitucional. La realidad lamentablemente es que a la mayoría de los jueces le arropa las formalidades de la materia a la cual a ellos se le corresponde. Y por eso, en el caso de la acción constitucional de habeas corpus, pues podemos nosotros decir que en la República Dominicana, pese a tener años aplicándola, todavía no tenemos nosotros un habeas corpus que cumpla con los principios constitucionales y menos con la efectividad que se le exige a esa acción. Realmente, Chesnel, hemos podido comprobar que existen muchas brechas de cara al ordenamiento jurídico dominicano y la forma en que quizás hemos concebido la acción constitucional de habeas corpus de cara a los principios que rigen el proceso constitucional. Realmente el tiempo premia. Ha sido para mí un placer compartir estas breves palabras respecto de esta acción constitucional contigo y esperamos seguir viéndonos en otras ocasiones. Así que gracias por su atención.